Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse a este ciclo de charlas con profesionales en el marco de la primera edición del Festival Internacional del Patrimonio Natural de Fundación Antina Arturus. Es una alegría inmensa en esta oportunidad poder presentarlo a Bruno Cadafi Cárdenas Morales. Él es ingeniero ambiental, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, enfocado en análisis ambiental, teledetección y ecología política. Ha realizado pasantías en la Universidad de Cambridge y en la Unicamp, donde trabajó en clasificación de ecosistemas, teledetección aplicada, y sus investigaciones abarcan dinámica hidrológica, degradación de ecosistemas altoandinos y calidad de agua con redes neuronales. Ha publicado en revistas indexadas desde etapas tempranas de su formación y también desarrolla estudios en ecología política sobre conflictos socioambientales en los Andes peruanos. Bruno, muy bienvenido, te damos la palabra y para que puedas compartir pantalla, así todos podemos disfrutar de tu presentación. Muchísimas gracias. Muy amable, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Principalmente me siento grato de formar, bueno, poder compartir un poco de la ciencia que he estado abordando en información. Entonces, bien, voy a presentarles lo que es la pantalla. Eh, ¿Me confirma alguien si se ve, por favor? Eh, ¿Se ve la Sí, pantalla? se ve perfecto. Ok, gracias. Bien, les voy a presentar a continuación mi último estudio con quien también el doctor Alexander nos ha colaborado y ha sido muy sustancial su participación. Y bueno, el tema es, disculpen por la tos, el tema es seguridad hídrica e hidrosocial y la resiliencia hidrosocial en los Andes peruanos, donde se hacen las aplicaciones de sensores remotos y también la gobernanza cultural en la microcuenca Razuilca. Este estudio analiza la interacción entre la dinámica hidrológica, las prácticas culturales, los sistemas de gobernanza en la microcuenca, ya que aquí lo que se hace es generalmente los rituales como Pagapu, ¿no? Generalmente es como una ofrenda al dios, al padre, claro, al Apu en este caso, que es un cerro al que tiene una cierto grado de significancia para los pobladores o, claro, comuneros que viven ahí. Entonces, de ahí es donde nace nuestra pregunta. Los estudios generalmente abordan que esta microcuenca o Huanta en general tiene muchas tendencias gigantes en conflictos socioambientales. Es decir, que en este ámbito territorial podemos presenciar que el abandono del Estado es mayor. ¿Por qué? Porque las concesiones mineras suelen obtener lo que son accesos muy fáciles a las cabeceras de cuenca, que estas logran retener lo que es el agua, que el agua de las lagunas vienen a ser como un insumo principal para la población de Huanta. Entonces, es muy vital y es tan circunstancial que el agua sea protegida, pero los entes de gobierno no lo toman en cuenta, ya que para ellos, mientras no haya un activo ambiental, un pasivo ambiental, es decir, no haya minería activa, o residuos, fuentes de contaminantes de metales pesados, todo está bien. Entonces, eso generó muchas polémicas en cierto sentido a nivel del ámbito territorial. Huanta ha sido conocido como la ciudad, podríamos decir, rebelde, en cierto modo, porque la unión que siempre ha tenido este pueblo ha sido fuerte. Entonces, su impacto social ha marcado mucho. Hace poco, unos años atrás, suscitó que bueno, las entidades regionales habían aceptado el tema de que hay exploración minera en las microcuencas, en las cabeceras de cuenca. Entonces,
Eso fue una de las detonantes. Y la otra detonante que también aconteció aquí fue que lograron, creo que había, no, claro, sí, habían asesinado a un joven y la fiscalía de la provincia habían dejado libre al asesino. Entonces, en ese caso, la ciudad ya estaba al borde del colapso. Entonces, es ahí en donde todos se reunieron y iniciaron lo que es la quema de las fiscalías, quemaron varias instituciones en la misma ciudad de Huanta, hicieron parálisis de todo movimiento de autos, carros, vía interprovincial. Entonces, Huanta viene a ser una ciudad bastante, digamos, única en cierto modo. Entonces, entrando de nuevo al contexto, hay una brecha de conocimiento de estudios hidrológicos que utilizan datos técnicos y también, aparte, en otro bloque están los estudios que son de gobernanza y cultura. Es decir, que los investigadores no unen ambos factores para que pueda ser un estudio mucho más amplio y mucho más centrado. Entonces, eso es una limitación no muy buena en cierto modo. Entonces, lo que nosotros proponemos es unir y tomar las variables biofísicas y también tomar las variables, lo que es de gobernanza, ¿no? Y poder ver cómo va el tema de resiliencia hidrosocial. Ahora, el estudio propone, como les mencionaba, la integración metodológica entre dos indicadores, uno social y uno físico. Vamos a hacer la presentación de los índices multiespectrales y la evidencia etnográfica para ver cómo este concepto de resiliencia hidrosocial se forma. Ahora, como ya se los mencionaba, aquí en el panel, en la figura uno con los subpaneles, podemos ver, vayamos abajo, ahí tenemos lo que es uno de los pagapos. Esos son generalmente las ofrendas que dan al dios Apu para poder tener buena bonanza, tener recursos hídricos y todo ello. Entonces, no es que solamente, disculpe, no es que solamente sea un aspecto de memoria o simplemente lo hagan por hacer, sino que tiene un significado muy, muy, muy interesante. Entonces, ahí también podemos ver la foto de la laguna. Actualmente está diversificada la cabecera de cuenca entre varias lagunas y siendo la principal la que es el de Pampajocha. Ahora, generalmente es la fuente principal de agua potable para Huanta, como se les mencionaba. Hay múltiples comunidades rurales que han estado formándose cerca de esta laguna. Antes, hace unos 10 años atrás, no había mucho, pero ahora se ha estado intensificando y hay muchas más personas que están viviendo ahí. Entonces, tenemos que ver que hay sistemas de riego que sí son activas y están vinculados a la Purrazuilca. Bueno, ya se las mencioné que también es considerado como un ser vivo, como agencia moral, como un dios, por así decirlo. Bien, vayamos por el tema de la metodología. Primero, el estudio bueno, es un poco más interdisciplinario porque combina metodologías tanto cuantitativas y cualitativas. El primero es análisis de sensores remotos, es decir, jalamos o extraemos de la agencia europea, de la ESA, imágenes que son de acceso abierto para todos. Entonces, ellos tienen una cierta disponibilidad, tienen muchos satélites ahí. Entonces, el más centrado es el Sentinel-2, quien nos da imágenes, así como vemos en Google Earth, pero la diferencia es que ellos, las imágenes satelitales, vienen a atender lo que son bandas. Esas bandas son mediadas por banda de calor, la banda roja, la banda azul, la banda verde, que más adelante les voy a explicar cuáles son sus funciones. Entonces, ¿para qué? El análisis de sensores remotos nos va a indicar cómo va la dinámica hidrológica, vegetativa y de suelo. Es decir, nos va a revelar cómo ha estado yendo el tema de degradación forestal, hidrológica
y, bueno, el de suelo, ¿no? Para poder ver si ha habido un desacople o algo se está originando a través del tiempo. Es decir, tomamos desde tal año, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis completo de esa microcuenca desde el 2016 hasta el 2024. Entonces, accedo a la base satelital y me pongo a descargar esas imágenes para luego procesarlos en un software especializado, que en este caso puede ser ArcGIS, Google Earth Engine o también en Python. Entonces, una vez logrado, también en el análisis de sensores remotos incluye el tema de precipitación, que donde se usa Chirps. Es un driver muy importante donde nos van a brindar el tema de precipitación diaria, mensual. Entonces, de eso podemos ver cómo correlacionamos la hidrología. Es decir, si hay baja densidades de precipitación en la zona, lógicamente podríamos tener una degradación vegetativa, ¿no? Y del suelo. Pero acá va a venir algo curioso que más adelante les voy a comentar. Bueno, uno de los hallazgos del estudio. Trabajo etnográfico. Se ha realizado 40 entrevistas, observaciones y rituales vivenciales, como ustedes pueden ver en las fotografías. El trabajo etnográfico compete en hacerlo un poco más vivencial y escuchar cómo ellos expresan el sentir o cómo ven algo que para ellos es muy sustancial e importante. Entonces, aparte de las entrevistas, vimos la observación directa en campo, cómo ellos interactuaban con con el agua y efectivamente para ellos el agua es como su sangre, es como un componente tan esencial y eso lo van a estar transmitiendo de generación en generación. Siempre se ha manejado así y hasta el día de hoy es algo que está muy notorio. Bien, análisis documental institucional también para para hacer una validación cruzada y triangular, lo que es el tema etnográfico, se hizo un análisis documental institucional para ver lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, también es necesario contar el tema de la crisis, discúlpeme, del 2020, donde un grupo de personas fueron y envenenaron a lo que son el agua, echaron veneno de peces, cube le dicen en estos casos. Entonces, eso generó una gran alarma. Entonces, por ese acontecimiento, las personas han llegado a tener que suspender todo el tema de desinfección de agua, han suspendido el agua creo que como unos 3 días. Entonces, el análisis documental viene también a ser un enfoque que va a mezclar en cómo la resiliencia hidrosocial ha estado incrementándose por culpa de la desconfianza y todo ello. Bien, y este enfoque permite integrar los procesos biofísicos, ¿no? Con prácticas culturales y en el análisis de resiliencia hidrosocial. A ver, vamos a explicar este tema de los análisis de los índices multiespectrales. En el tema de sensores remotos, existen 3 índices. Bueno, existen creo que como más de 15 índices, pero estas son adecuadas al tipo de estudio que se va a hacer. Por ejemplo, tenemos el índice multiespectral NDWI, que es el índice diferenciado de agua normalizada, que mide la humedad superficial y la presencia de agua en un determinado espacio. Acá podemos ver los ejemplos de aplicación, el índice de vegetación. El NDVI es un índice multiespectral que se encarga de medir la densidad de vegetación. Es decir, que voy a hacer un ejemplo eh, un poco más práctico. Esta imagen de acá, la imagen uno y la imagen 2, puede revelarnos algo. En época seca, podemos ver que el índice multiespectral del NDVI no nos manda valores altos, como dice acá, valores altos, de permanencia de clorofila. Es decir, no hay mucha ausencia de vegetación ahí. Entonces no podemos detectar nada acá en este panel. Pero en la época húmeda, cuando no hay una degradación o bueno, el ecosistema está muy bien, podemos ver que hay trazos moraditos, que son un buen indicador de que hay gran densidad de vegetación y son saludables. Entonces, ese índice se encarga de eso, el NDVI. Por otro lado, el de agua es el que únicamente se va a encargar de encontrar cuerpos de agua. Va a ignorar a la vegetación
va a ignorar al suelo, pero su principal función va a ser encontrar el agua. Y ver en cada año, acá como en esta imagen podemos ver que es un estudio que todavía se está realizando, podemos ver cómo varía temporalmente, 2016, 17, 17, 18, 18, y pueden ver que hay todo un cambio, ¿no? En donde acá, por ejemplo, la vegetación se reduce bruscamente en el 2021 y en el 2022. Entonces, bajo esas situaciones, estos índices multiespectrales son bastante útiles para estudiar el tema de ecosistemas. El SABI, por otro lugar, es el índice ajustado al suelo, mide el vigor de la vegetación en ambientes semiáridos. Entonces, el NBR detecta disturbios como incendios, degradación, entre otros. Estos indicadores permiten analizar la dinámica hidrológica desde el 2016 al 2025. Entonces, ya teniendo un poco en claro de cómo estos índices multiespectrales pueden darnos una base satelital, es claro que ahora no podemos volver en el tiempo y tal vez hacer un análisis, pero los sensores remotos nos pueden ayudar mucho en eso. Entonces, en nuestros hallazgos hemos encontrado otros factores bastante importantes aplicando los índices multiespectrales. El índice de agua presenta una tendencia creciente significativa. Quiere decir que en toda la microcuenca hay una gran cantidad de humedad. Tengamos eso en cuenta. Por otro lado, Sabi presenta una tendencia de creciente, menor vigor vegetal. Ahí viene a ver un caso un poco raro, ¿no? Generalmente dicen, mientras más agua hay en un ecosistema o hay abundancia, podríamos presumir que la vegetación va a ser mucho más amplia, excelente y efectiva. Pero en este caso, estamos viendo que en Sabi tenemos una densidad vegetal muy baja o está en plena degradación, según la data temporal nos menciona. Entonces, eso viene a ser un poco alarmante en cierto modo. Acá podemos ver en el gráfico de Sabi que tenemos tendencias muy abajo por el promedio, comparadas con la hidrológica, con el agua, claro. Acá podemos ver que tenemos valores altísimos. Quiere decir que sí hay mayor humedad, pero la vegetación, entonces, eso es un poco curioso. Por otro lado, el NBR no muestra cambios significativos. Quiere decir que el índice sigue siendo algo estable. Tiene recuperación y tiene bajas y altas. Ahora, esto evidencia un desacoplamiento ecohidrológico, donde el aumento de agua no mejora la vegetación. Entonces, eso es un aspecto un poco crucial en cierto modo, ¿no? Donde mencionan que el agua debería ser un factor muy determinante para que haya altas densidades de vegetación. Pero bueno, entonces el análisis espacial, por otro lado, demuestra que el 50,8% del área presenta degradación de vegetación. Hablamos de un 50% que es alarmante en cierto modo, no hablamos una cantidad de 20 a 30%, eso es algo preocupante. Por otro lado, el 74% presenta recuperación hídrica. Podemos ver que en tema de precipitaciones, lluvias, todo ello es estable. Las microcuencas o las cabeceras de cuencas están cumpliendo su función en tema de escorrentía muy bien. Sin embargo, el tema es de la vegetación, sigue manteniéndose en niveles bajas y de caída. Entonces, los cambios son heterogéneos y se concentran en zonas altoandinas mayormente. Entonces, por lo que este confirma una condición de degradación húmeda, donde hay agua, pero pérdida de función ecológica. Entonces, esto viene a ser un caso bastante esencial y raro en cierto modo, ¿no? Ahora, vayamos al tema de resiliencia. La evidencia etnográfica muestra que las comunidades interpretan el agua como un ser vivo y las utilizan como prácticas como pagapu, ya les había mencionado, que son ofrendas, quemas y rituales para la lluvia. Otro detalle curioso es que si aún manejan el pensamiento de que si van a quemar, digamos, algo de vegetación o por los cerros, va a llamar a la lluvia, creen eso actualmente. Por otro lado, también tenemos lo que es la vigilancia comunal, en donde hay guardianes del agua y siempre van a cuidar el tema, cuidado de la minería ilegal, ¿no? Entonces, durante la crisis del envenenamiento en 2020, estas prácticas funcionaron como mecanismo de respuestas y contención, evidenciando la resiliencia hidrosocial. Sí, tal como se les mencionaba. El 2020 tal vez fue un punto de inflexión bastante alto
en donde el envenenamiento de los peces haya generado tantos problemas. Creo que fueron una cantidad muy alta de 300.000 peces afectados, ya que por ahí abundan mucha, mucha acuicultura. Entonces, la cría de truchas es bastante común, pero sin embargo, esto ha afectado tanto que los impactos han sido drásticos. Entonces, el estudio demuestra que la resiliencia hidrosocial no depende únicamente de factores climáticos. Es decir, que por más que llueva, no garantiza que la vegetación esté bien y la ecología sea algo dable en sistemas normales. No es así, sino que la interacción entre estos procesos ecológicos y sistemas culturales de gobernanza hay una cierta varianza. Incluso hemos llegado a sospechar de que había mucha quema de plantas. Tal vez podría ser una hipótesis de por qué la vegetación está en degradación, ¿no? Porque quema mucho, pero porque quieren lluvia, pero poco que al hacer los análisis se iba descartando esa posibilidad. Entonces, la integración de sensores remotos con conocimiento local nos permitió comprender la dinámica del agua en contextos andinos y nos propuso un enfoque mucho más completo para la gestión. De más está decir que los entes de gobierno aún no dan una alta prioridad al tema de cuidado de estas cabeceras de microcuenca. Entonces, eso ha generado y sigue generando los problemas, los conflictos socioambientales. A día de hoy aún está siendo, creo que aún no hay un problema tan alto, porque han pedido de nuevo, hubo hace 2 años otra, otra rebelión, digámoslo, en donde ya se fueron a la región, al gobierno regional, a pedir que detenga el tema de las concesiones mineras legales, perdón, formales e informales, todas. No, nadie en la microcuenca desea eso por la misma significancia. Entonces, de esa manera, nuestras sugerencias de este estudio es al menos declarar como zonas intangibles a las cabeceras de la microcuenca para que no puedan tener acceso con malas intenciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, sabemos que la minería aporta un gran factor. Sin embargo, si hablamos específicamente de este estudio, es un tema mucho más diferente en cierto modo, porque la población, todo ella no lo quiere ver. Entonces, etnográficamente ni lo van a permitir. Ellos están cerrados en esa posición. Entonces, la frase, como dicen, agua sí, mina no, ha quedado permanente en la ciudad de Huanta. Entonces, a través de nuestros estudios, existe lo que es la Autoridad Nacional del Agua, que es uno de los entes más altos, y también existe la UEFA, quienes son los fiscalizadores ambientales. Por una parte, el ANA ha declarado en un informe técnico que no pueden declarar la zona como intangible. ¿Por qué? Porque no existe un pasivo ambiental, como ya se los había mencionado, ¿no? Si es que ellos van únicamente a hacer unos análisis muy funcionales, el tema de pH, ok, también hacemos espectrometría de masas, a ver si hay metales, ok, entonces vemos que el agua está todo bien, entonces no hay ningún problema, no hay ningún problema acá, solucionado. Entonces el pueblo no es lo que eso quiere, pero lo que ignoran los entes de gobierno ahora es que existen más variables que solamente hacer un análisis de agua por pH, etcétera, pero nadie considera el tema hidrológico, por ejemplo, ¿no? Tal vez hasta forestal que relaciona ecohidrología, etcétera. Hay muchas componentes físicas que nosotros estamos viendo acá, como ya se los he presentado, que ellos no lo van a tomar en cuenta. Entonces, sugerimos que los entes de gobierno vean más de una sola variable para poder decir este ecosistema o esta zona es vulnerable. Entonces, de esa manera concluyo con mi exposición. Espero haberme hecho entender el tema y les agradezco enormemente por su oportunidad y por la oportunidad que me dieron a mí y sin embargo, bueno, agradecerles mucho. Eso es todo por mi parte. Gracias. Bruno, qué interesante.
Bueno, muchísimas gracias por toda la presentación, por toda la explicación. Ahora vamos a abrir el espacio a las consultas. Así que quien quiera puede levantar su mano o abrir directamente el micrófono y hacer la consulta. Permiso, Bruno. En, la consulta es esta disminución de la vegetación. ¿Tienen identificado el factor que la produce? O sea, ¿está relacionada directamente con la minería o no? Ok, muy buena pregunta, muchas gracias. Eh, es interesante, en cierto modo no hay una relación de la disminución del agua con la minería, pero lo que sí estamos viendo y lo que hemos encontrado es que persiste mucha lluvia, hay mucha precipitación, sí, pero eso no ha garantizado que el tema de vegetación sea abundante. Al contrario, está reduciéndose. Ahí hablamos de un desacople ecohidrológico, porque ya no, lo normal es que si llueve bastante o hay mucha intensificación de lluvias, la vegetación aumente. Pero en este caso no podemos ver eso, ni hemos encontrado eso. Al contrario, vemos un desacople ahí. Y por otro lado, en términos de agua, disponibilidad de agua en las lagunas, no hemos tenido ningún problema. Hemos visto que sí, la tendencia sigue siendo normal, estable. Pero en tema de la vegetación sí es algo que está siendo preocupante, en cierto modo. Espero haberle podido responder. Sí, perdón, te hago otra consulta. ¿Y han Ujú. hecho estudios de suelo? ¿En el suelo? Bien, una de las limitaciones del estudio es que no se ha hecho eh, análisis directo por el estudio del suelo, pH, condiciones de erosión, no se ha hecho. Solamente son temas de variables físicas que hablamos a nivel orbital, ¿no? De lo que ofrecen las imágenes satelitales. Pero in situ, lamentablemente, es una de las limitantes que no hemos podido intervenir. Gracias, Gracias. Bruno. Gracias a usted. Salomé, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias por la exposición. La verdad fue muy, muy interesante. Saludos desde Fundación Antinertorios Argentina. Y me quedé pensando en uno de los temas que se expusieron. Quizás yo no presté la suficiente atención. Quisiera preguntar si se identificó cuál fue la causa del envenenamiento de las aguas en el hecho mencionado durante la exposición. ¿Se sabe quién lo hizo? ¿Cómo sucedió? De dónde vino este? Excelente pregunta, muchas gracias. Sí, es un punto muy interesante el cual hemos estado abordando y buscando en todo lo que son medios. La fiscalía también se puso a investigar el tema de qué es lo que pasó ahí. Entonces, las versiones son muchas. Entonces, la que más actualmente cuadra es que existe un pequeño conflicto interno entre comunidades, así como también existe lo que son la comunidad de Razuilca, llamémoslo. También existe un poco más, un poco en el otro flanco, por así decirlo, existe lo que es la comunidad de Chaca. Entonces, aquí existe una disputa. El tema de los comuneros de Chaca, ellos sí aceptan lo que es el tema de la minería. Es más, ellos están dentro de la minería ilegal, informal, todo lo que sea. Y entonces ellos incluso ya estaban llegando a ir a la microcuenca Razuilca a poder realizar esas actividades. Entonces el tema del envenenamiento de las truchas se estaba previendo como también un mal directo de otra comunidad. Entonces, lamentablemente no se pudo identificar a quiénes fueron las personas hasta el día de hoy, pero se supuso más que ese era uno de los factores, la divergencia, el pensar diferente de los pobladores y un acto más de tema de venganza, podríamos decirlo, la cual ha llegado a esos temas. Sé que es un poco raro el tema, ¿no? De que una comunidad esté en contra absoluta de la minería y otra que sí lo esté a favor. Entonces, por tema de esos conflictos internos ha sido el tema de que se esté llevando estas situaciones. Al día de hoy, hace 2 años también, como les mencioné, Huanta con Chaca también iban a tener un enfrentamiento. Entonces,
entonces, por el tema minero. Entonces, este tema de conflicto interno aún no ha cesado, pero ya a través de esa última situación del 2020, ya no han, hay muchos cuidadores y están tan alerta de poder cuidar el agua, tal vez para nosotros, los que somos de Guantamas ahí. Entonces, esa es la respuesta. Gracias, qué interesante, qué punto álgido, ¿no? De tocar, sin duda. Me pareció interesante que el estudio presentó también la cuestión humana, cultural. Nosotros aquí en Fundación Antin-Arturus nos basamos y estudiamos el método Antin-Arturus, que lo desarrolló nuestra fundadora y presidente, y durante mucho tiempo se estudió también en base a este método acerca de las civilizaciones como la Inca y los valores, ¿no? Que de alguna manera desarrollaron en tiempos remotos quizás para nosotros de la humanidad. Sin embargo, la minería, desde la presencia eh, de, bueno, de la conquista en Perú y demás pueblos del norte de América en general, ha estado siempre presente de alguna forma, ¿no? Y sin embargo sigue generando conflicto social en Perú. Gracias por compartir esto y bueno, muy interesante el estudio. Muchas gracias a usted por la pregunta. ¿Quién más desea hacerle alguna consulta a Bruno? Caso que no puedan abrir el micrófono, pueden también escribir en el chat, ¿sí? Y lo vamos a estar leyendo. Eh, Permiso, se supone que no haga preguntas, pero digo, porque soy un poco parte, pero quería preguntarte, Bruno, como en la parte esta social de las entrevistas con los pobladores, también eh, quizás cuando uno está allí piensa como que es algo normal, pero por ejemplo esa visión andina de los apus que mencionaste, de cómo ellos lo sienten como que es un ser vivo, para muchos de nosotros occidentales como que por ahí es como lejana. No sé si desde allí nos podrías compartir un poco más tu experiencia de estar en contacto con estas personas que son descendientes de, de estas culturas ancestrales, y nos podrías, no sé, compartir un poco de tu experiencia allí con ellos, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Alexander, por la pregunta. Bueno, el término vivencial en aspectos de la cultura propia del lugar fue un aspecto bastante crucial, importante y vital que nosotros hayamos ido a hacer el estudio allá. ¿Por qué? Porque la cosmovisión es bastante variada. Por ejemplo, teníamos que sí o sí ser parte de ellos, porque sí o sí hay aspectos de la ropa, por ejemplo, ¿no? Que ellos, para que te sientas un poco más identificado, etcétera, y no te tomen como ajeno, ajeno en el sentido de los problemas que hay con Chaca, de la minería ilegal y formal. Entonces, vestir como ellos o ser un poco más del equipo de ellos, así digámoslo. Entonces nosotros fuimos y nos encontramos con un ambiente ciertamente dócil, en cierto modo. Ellos al principio no es que te recepcionen buenamente, sino que te preguntan, ¿no? Como nosotros aún fuimos ahí, estuvimos viendo las lagunas, ellos son muy recelosos en cierto modo. Cualquier situación sospechosa o que vean a alguien extrayendo análisis de agua ya es un poco alarmante, incluso hasta con piedra vienen. Entonces, son cuestiones que un poco es temeroso. Más aún el tema del idioma quechua. El idioma es otra barrera muy trascendental, o bueno, muy prioritario en cierto modo, porque como fuimos, felizmente uno de nuestros co-investigadores sabía hablar el tema de quechua, y cuando nos comunicamos con ellos ya un poquito que empezaron a entendernos en cierto modo qué es lo que estábamos haciendo, y no era nada el tema minero porque ellos tienen el recelo absoluto, el tema de veneno, el tema de los metales pesados, etcétera.
Entonces, tienen esa fuerte desconfianza. Pero ya cuando nosotros supimos manifestarle cuál es nuestro objetivo, queremos hacer esto por el bien de la microcuenca, declarar zonas intangibles, lo entendieron un poco mejor. Entonces nos recomendaron que siempre que quieran hacer esto tienen que hablar con el presidente comunal, ¿no? Él les va a guiar, les va a apoyar en todos esos aspectos. Posterior a ello, fuimos eso de las 4 o 5 de la madrugada para poder en el amanecer entregar lo que es el tema de las ofrendas. Algunas veces te piden lo que son pagapus. Hay unas plantas que le dicen la coca. También existen billetes de dinero que tienes que poner, unas velas prendidas, etcétera, bajo una piedra. Entonces ahí estás dando tu ofrenda al dios Alapu, ¿no? Entonces, en ese modo, si es que no lo haces o, digamos, el cerro, a ellos le dicen al cerro, te va a ver mal. Entonces, eso ya implica que te den unos tipos de enfermedades que no tienen, ¿cómo le digo? Bueno, es todo absolutamente etnográfico, todo lo es empírico lo que nos han contado. No tengo evidencia científica de que sea real, pero decían que te daba alcance. Alcance es un tipo de enfermedad que no tiene cura, sino que solamente es a base de curanderos y también dar ofrenda para que te puedas salvar. Entonces, son cuestiones que un poco que nos han desenganchado, ¿no? De la realidad, porque incluso nos decían que también hacen lo que es ofrenda de animales, como sacrificios, etcétera. Entonces, esas circunstancias ya no lo hemos deseado plasmar un poquito en el manuscrito porque podría generar un poco de polémica. Entonces, solamente hemos un poquito que obviado esas cosas. Pero aún existen estas prácticas de rituales tal vez un poco más moderadas, ya no tan agresivas como sacrificando animales, ya no es tan fuerte como lo mencionan, pero generalmente es más eso, el dinero, lo que es la plantita, coca le dicen, son unas hojitas verdes. Entonces, sustancialmente eso, doctor. Entonces, para mí sigue siendo una cultura muy interesante y está prevaleciendo aún. Entonces, lo que más me encanta de ellos es cómo defienden el tema del agua como un ser vivo. Eso sería mi respuesta. Gracias, Bruno. Ujú. Hola, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí. Sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Felicidad al compañero Bruno. Eh, y yo lo estaba leyendo el artículo que él había presentado y también lo había publicado, y de los cuales yo lo resumo como un comentario, como un mensaje principal en este caso de que para salvar el agua no solamente importa las lluvias o el clima, sino también la parte cultural y la parte gobernanza de sí misma, de cómo la gente se tiene que organizar resulta mismo para el tema de riego, para cuidar los manantiales. Y este enfoque que Bruno lo pone es una mezcla de tecnologías modernas, en este caso con satélites, y lo mezcla con el tema de conocimiento ancestral, y me parece interesante este estudio que hizo el compañero Bruno. Gracias, Alex. Muchísimas gracias, Alex, por tu comentario. Creo que bastante todos de acuerdo en esta unión de las tecnologías, ¿no? Cada una con su parte y con su forma. Sí, Salomé, te damos la palabra. Gracias. Escuchando hace un momento, me pareció muy interesante la pregunta del doctor Hernández al respecto de este trabajo en campo. Y quisiera preguntarle a Bruno especialmente si esto es habitual en el ámbito universitario científico de investigación en Perú, dado que quizás en Argentina y en Chile, donde también, por supuesto, hay un montón de comunidades locales con un amplio conocimiento del terreno y con una mirada cosmo, ¿cómo llamarlo? Como esta cosmovisión, ¿no? De la cual se rescatan conceptos de un valor inmenso, como compartía anteriormente a través del método. En la fundación esto se ha estudiado con profundidad.
Entonces quería preguntar si era habitual esto o este estudio que hoy presentaron había salido un poco de lo habitual. ¿Está esta unión entre la ciencia, entre el estudio académico y de alguna forma la cultura tradicional andina? ¿Se da más en Perú o no? Muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho, lo tomamos como un estudio de caso, porque, bueno, yo particularmente lo considero único, porque he comparado con otras regiones a nivel de Perú y no han sido tan iguales como el término de Huanta. Esencialmente acá podemos ver circunstancias demasiado poco usuales. Es algo inusual, como le digo, que una sociedad llegue al término de la violencia, tal vez fundamentada, tal vez, no lo sé cómo decirlo, pero el caso de llegar a quemar tu municipalidad o casos de ya quemar la fiscalía por la impotencia de los entes de gobierno, yo creo que es algo ya muy impactante. No son casos muy reportados en acá. Entonces, en los Andes peruanos, generalmente aún vemos que hay esas prácticas. La justicia popular también, por ahí lo dicen, ¿no? Cuando capturan a un ladrón y creo que lo hacen caminar por las calles desnudo. Eso es el término de justicia popular acá manejado. Creo que en otras partes también, como en Puno, las aplican. Hay sectores en el Perú que sí están en eso, pero específicamente aún no nos hemos explayado tanto a otras regiones más que nuestra región aún, porque son temas, si bien es cierto, interesantes, también vienen a ser un poco, ¿cómo le digo? Peligrosos en cierto modo, porque ya son personas muy dóciles en cierto modo y que alguien ya tal vez en son de querer ir a averiguar algo puedan interpretar mal las cosas. Hay que tener todo un protocolo, creo yo, para expandirse a otras regiones. Pero nuestra integración, por ahora metodológica, tanto como ya lo mencionó, moderna, combinada con la etnográfica, yo creo que podría ofrecer insights para que puedan tomar buenas decisiones en el tema de gobierno. Para mí es fundamental. Yo creo que no avalo la violencia, pero sí rescato mucho el tema de cómo cuidan esa resiliencia, cómo emerge esa resiliencia hídrica. Entonces, eso también se ha tenido que comparar con otras zonas en Huancavelica, que es otro lugar acá en Perú, en donde han permitido la minería, el acceso a todo, y a día de hoy, cuando las concesiones mineras abandonaron el lugar, habían personas con altas concentraciones de plomo en la sangre, mercurio. Entonces ya fue un tema de ya no poder recuperar nada. El ecosistema estaba colapsado. Entonces, yo por esa parte veo que el tema social es un aspecto muy importante y es una clave muy decisiva. Gracias. ¿A usted? ¿Alguien más que desee hacer alguna consulta? Permiso. Em, Me quedó un poco esto de estas comunidades, por ahí que se le da énfasis como, ¿cómo decirlo? Eh, Como que sonara raro que toman al espejo de agua y a todo lo que vive alrededor de la cuenca como seres vivos. Creo que algo de lo que nosotros en el método Antinarturus aprendemos es esto de justamente tomar a todo como seres vivos. Entonces, tienen un gran papel dentro de la vida de todo el ecosistema, ¿no? Incluyéndonos a nosotros. Entonces me preguntaba eh, si en la investigación, quienes investigaron, incluso vos, Bruno, tomaban a todo eso que estaban investigando como seres vivos, o como si eran simplemente un punto de estudio eh,
que les iba a permitir a ustedes después, bueno, poder hacer acciones concretas para mejorar la situación del lugar, ¿no? Sí, excelente pregunta. En esa manera no fuimos con una parte tan objetiva en decir, mira, vamos a ir a aprovechar y sacamos todos los datos posibles, a ver qué interesante hay. No, en el contrario, fuimos a ser un poco más vivencial. Está de más decir que como yo también soy parte de Guanta, eh, en cierto modo me gustaba la idea de aportar algo para mi ciudad, ¿no? Entonces, como soy parte de la universidad, por ejemplo, nuestra universidad viene a ser también el origen de una lucha social. Es decir, Guanta quería una universidad y la ha peleado muy bien con el Estado para que se pueda crear esta universidad. Entonces, eso fue como, bueno, se veía tanto a los entes de gobierno desprestigiar a las personas, no hay esto, no hay esto. Y a mi alcance como universitario dije, voy a investigar si realmente ellos están diciendo la verdad o acá hay un detalle que no están considerando. Entonces, por mi convicción de guantino, también fui a lo que es el tema de adentrarme a la investigación y a la hora de observar, ver las variables y convivir con ellos también, en cierto modo, compartir la cultura, todo en base al respeto, eso es yo creo que lo más fundamental. Respetar siempre sus ideas es algo propicio. Entonces, fuimos escuchamos todo y todo lo que nos decían transcribíamos, incluso con consentimiento grabábamos en audio para analizar todo ese tema de comportamiento social. Entonces, ¿todo para qué? Con el fin de que a la hora de hacer las sugerencias científicas en el manuscrito, podríamos decir que deberían dar más importancia a este ecosistema, no solo un valor ecosistémico, sino también podría ser un valor social del por qué respetar todas estas situaciones. Entonces, nosotros, nuestra finalidad como investigadores ha sido eso, contribuir con un pedacito de, bueno, con una arenita a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, decir, sí, no estamos a favor de la minería. Entonces, hemos demostrado científicamente cuáles son el por qué no. Entonces, este es nuestro aporte a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que iba justo a tomar una pregunta que se había hecho el día de ayer. Tuvimos la oportunidad de escuchar la disertación de Dina Marleni, también una colega de Bruno. Y en ese momento, desde nuestra sede de Italia, le habían consultado a Dina qué había sido lo que la había llevado y motivado a hacer ese estudio y la investigación que presentó el día de ayer. Así que bueno, también los invitamos a todos a verla desde nuestro canal de YouTube. Así también va a quedar la presentación de Bruno, así que de paso les compartimos a todos que van a poder ver este encuentro en la posteridad. Y bueno, creo que un poco, Bruno, ahí respondiste qué fue lo que a vos te llevó y te motivó a hacer esta investigación. La verdad que es muy lindo, ¿no? Creo eso también, ¿no? Uno sentirse parte del lugar y bueno, y desde sus estudios universitarios también decir, bueno, no solo quizás por una convicción digo no a algo, sino que bueno, también tengo las herramientas para poder demostrar, por lo menos en una arista, y sostener ¿cómo es? Esa cuestión. Así que muchísimas gracias. No sé si tenemos más preguntas, si no, ya vamos dando por finalizado este Zoom, pero bueno, igual ahí dejamos el espacio por si a alguien más le quedó alguna pregunta de último momento. Bruno, ¿algo más que nos quieras compartir a modo de cierre? Bueno, finalmente agradecer a todos por su presencia. Fue demasiado grato para mí conocerlos principalmente y agradecerle bastante a todos, en especial también al doctor por la oportunidad de darme este espacio, de conocerlos, es fundamental. Y bueno, desearle los mejores éxitos y mandar un abrazo psicológico a todos, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Desde Fundación Antina Arturus te agradecemos inmensamente que hayas sentido ser parte, te hayas brindado tu tiempo y tu investigación para compartir con todos nosotros y con todos los que los van a ver más adelante. Desde ya que las puertas están siempre abiertas y que sea el primer encuentro de muchos. Como le dijimos a Dina ayer, si este estudio tiene una parte 2, por favor, hácenoslo saber, que ahí armaremos el encuentro para poder continuar cómo siguió todo. Y bueno, desde ya que muchísimas gracias a todos por sumarse y ser parte de este Festival Internacional del Patrimonio Natural de Fundación Antina Arturus 2026. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Que tengan un hermoso final de día. Nos vemos pronto. Y bueno, sigan en nuestras redes todo el canal porque hay más actividades.